revele el horror oculto, las 7 historias siniestras de la secta maldita en la selva EMBRUJAD a la selva, un mar verde lleno de sombras, guarda secretos que podrían volverte loco. En un pequeño pueblo de México, las noches son un eco de susurros, y Mario, un joven mensajero nocturno, se mueve con desconfianza. El aire huele a humedad y peligro. En sus manos, solo lleva una linterna que parece temblar más que él. Cada paso en las calles angostas retumba en su pecho como un acceso de pánico, los rumores de desapariciones se han vuelto cotidianos, y él siente que lo acechan. Recientemente, las historias de gente que desaparece han invadido las conversaciones de los vecinos. Ayer fue don Miguel, hoy, la señora Teresa. Iban al mercado y nunca volvieron, murmuran con miedo, preguntándose si la oscuridad los ha devorado. Pero es en su hogar, donde su madre, con el rostro marcado por la preocupación, teme lo peor, su hija pequeña podría ser la siguiente. La noche es un manto pesado que sofoca la esperanza. Las sombras parecen alargarse, tomando formas que aterrorizarían a cualquiera. Mario siente un escalofrío recorrer su espalda. Aunque creció escuchando historias de brujas y demonios en la selva, nada lo preparó para lo que está ocurriendo en su pueblo. Una secta. La gente murmura, cuentan que prometen poder y riquezas a cambio de ofrendas de sangre. La desesperación despierte la locura. Él no puede confiar en nadie. Mario, ten cuidado con tus amigos, le dice su madre, ella lo observa con ojos temerosos mientras acaricia a su hija menor. Su amigo, ahora distante y extraño, parece haber caído bajo la influencia de una oscuridad que no comprende. Esa noche, decidido a entender, se adentra en la selva. Mientras la luna llena brilla, su linterna empieza a parpadear. Las sombras se vuelven más densas, y él siente que algo lo observa. Susurros le llaman por su nombre. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, cada paso que da se siente como un eco que despierta a la selva. Las ramas susurran a su alrededor, como si quisieran advertirle. Un frío helado le recorre la piel cuando llega a una cueva, la fuente de tantas leyendas. Las visiones la invaden. A través de una bruma etérea, vislumbra un altar rodeado de sombras danzantes. Sus corazones laten con fuerza, pero él necesita saber. ¿Quiénes son esos seres? ¿Qué intenciones tienen? Al acercarse más, siente la traición. Su amigo, un peón en un juego macabro. Su alma se retuerce ante la verdad, y el horror se instala en él. La secta no solo busca sacrificios, se alimenta del miedo que ya tiñe su hogar. En un momento de confrontación, la selva es un laberinto donde cada sombra puede ser un enemigo y cada susurro puede arrastrarlo al abismo. Se da cuenta de que están en juego no solo su vida, sino la de su hermana. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser él? La lucha entre el bien y el mal ya está en movimiento y las sombras no son las únicas que esperan. ¿Puede Mario enfrentar a un enemigo que se ha infiltrado en su propia familia? La oscuridad se aproxima, y todo lo que queda es una elección, luchar o rendirse al terror. El viento gélido de la selva susurraba como un lamento, intenso y sofocante. Mario no podía determinar si el sonido venía de su propia mente en desesperación, o si realmente había algo oculto entre la maleza. Retrocedió un paso, sintiendo que sus piernas temblaban, y su linterna comenzó a parpadear aún más. La claridad de la luz parecía conjurar las sombras, y él sabía que debía encontrar respuestas, pero el miedo se aferraba a él como un segundo piel. De repente, un grito desgarrador rompió la tensidad. Mario se congeló. Era un eco familiar. Su hermana. La voz temblorosa, llena de terror, se ahogaba en la oscuridad. Con el corazón disparado, corrió hacia el sonido, tratando de ignorar lo que acechaba en las esquinas de su visión.
Eran solo sombras hasta que no lo fueron. Al internarse más en la selva, las luces de su linterna dejaron de jugar y la oscuridad suprimió la esperanza. Tropezó con raíces y rocas mientras la exclamación de su hermana reverberaba a su alrededor, cada vez más cerca. Un impulso brutal lo llevó a seguir el eco evasivo, a través de la maleza apretada y las ramas que rasguñaban su rostro. Relámpagos brillaron en su mente, imágenes de su infancia, risas, felicidad. Pero, ¿qué sería de esos recuerdos si ella desaparecía? Lía, gritó, con voz temblorosa. No obtuvo respuesta, solo el susurro de la selva, burlándose de su desesperación. Al encontrar un claro, se detuvo en seco. Allí, en el centro, había algo que le heló la sangre. Un círculo de piedras, un altar similar al que había vislumbrado antes. Pero esta vez, la vista era más clara, más aterradora. Siluetas danzantes rodeaban la estructura, sombras que se retorcían en una celebración macabra, entre ellas, su amigo, ahora irreconocible. La locura brillaba en su mirada, con una sonrisa que desbordaba un horror indescriptible. Mario se sintió atrapado, incapaz de avanzar o retroceder. Desde lo profundo de la cueva, una figura emergió, vestida con una túnica negra que se fundía con la sombra. La voz temblorosa de su hermana resonó de nuevo, pero esta vez mezclada con risas, risas de quienes adoraban a un oscuro poder. Mario, ven, únete a nosotros. Ellos tienen cosas que ofrecerte, dijo su amigo, con una invitación que sonaba a trampa. Indeciso, Mario miró hacia el altar, donde un objeto brillante se destacaba, un cuchillo con runas antiguas que emitían una suave luz. Era la herramienta de sacrificio. La imagen de su hermana en peligro sacudió sus entrañas. Necesitaba actuar, pero el horror lo paralizaba. Cada pulso temblaba con un dolor punzante, la selva se reía, y él se sentía más atrapado que nunca. No podía dejarla. Con un grito de rabia, avanzó, decidido a liberar a su hermana. Pero antes de alcanzar su meta, un grito desgarrador resonó en la noche, esta vez más cerca. Era el grito de un niño, un eco de lo que una vez fue su hermana antes de que pudiera procesar. La figura en la túnica negra apuntó directamente hacia él, y la luna lo iluminó, revelando el rostro familiar. La severa preocupación de su madre brillaba con intensidad. La última vez que la vio se desvaneció en la oscuridad. Mario, ven a mí, pidió, su voz desgarrada. El miedo lo atravesó como una espada y se dio cuenta de que la secta estaba usando sus propios miedos en su contra. Sin saber si era real, la desesperación lo llevó a moverse, pero los seguidores giraron sus miradas, y la selva se llenó de murmullos amenazantes. Mario miró atrás y sintió el aliento caliente del peligro acechando. Y ahí, atrapado entre las sombras y la luz, se dio cuenta de que no solo luchaba por su hermana, sino también por su propia alma. No puedo dejar que me roben más de lo que ya tienen. Gritó, mientras su corazón latía con fuerza, pero el tiempo se agotaba. En su mente una pregunta se formó, condenándolo, ¿podría realmente luchar contra lo que ya era parte de él? La oscuridad se acercaba, y él se veía obligado a elegir entre lo que amaba y la verdad aterradora que acechaba en su vida. Las sombras se abalanzaron, y un nuevo grito se hizo eco. La agonía de la noche envolvía todo. Sin embargo, algo dentro de Mario resistía, una chispa de tenacidad que podría cambiarlo todo. La secta no había visto lo peor de él todavía. Podría enfrentar a su propio amigo, a su propia sangre ahora que todo lo que quería estaba en juego. En el fondo de la selva, la sufrida esperanza se tornó en determinación. Él sabía que debía enfrentarse a la oscuridad. El primer paso se había dado, pero sabía que una batalla estaba solo comenzando. Y en el aire pesado quedó una sensación ominosa, lo que ocurriría a continuación podría cambiar su vida para siempre. Mientras las sombras lo rodeaban, una última pregunta resonó en su mente, exigiendo respuesta. ¿Quién realmente era el enemigo? Con un rugido sordo en su pecho, Mario dio un paso al frente, enfrentando la oscuridad que lo rodeaba. La risa de su amigo, perturbadora y retorcida, tintineaba en su mente como un eco siniestro. Se despojó de la parálisis que lo había ovacionado, consciente de que cada instante se deslizaba entre sus dedos como arena, y de que su hermana dependía de su valentía. Lía, gritó otra vez, su voz resonando contra la selva oscura.
A su alrededor, las sombras danzaban, sus movimientos hipnóticos lo atrapaban en una trance inquietante. Las siluetas giraban, pero una figura le resultaba irremediablemente familiar. Su amigo, con los ojos como pozos de locura, seguía sonriendo. No era el chico con el que había compartido risas de niño, era un estrangulador del horror. Mientras Mario se acercaba, desenterrando lo que quedaba de su valentía, recordó una advertencia olvidada de la abuela: nunca sigas los ecos en la noche, porque te llevarán a la perdición. ¿Pero quién podría resistir el llamado de la familia? Durante años, había luchado contra monstruos invisibles, y ahora aquí estaba, lidiando con una secta que tiraba de sus peores miedos. El altar brillaba débilmente, el cuchillo pulido relucía como una sirena engañosa, que prometía libertad, pero también destrucción. Mario se estremeció y recordó el rostro de su hermana, ahora perdido entre las sombras de su memoria. El grito ingratamente lejano seguía atormentándolo. La idea de perderla lo llenaba de rabia y desesperación, una marea oscura que lo arrastraba hacia adelante. «Vuelve, Mario», gritó su amigo, extendiendo la mano como un faro, pero las palabras estaban cargadas de veneno. «Únete a nosotros, esta vida es solo el comienzo, aquí las sombras son protección». La respiración de Mario se tornó errática mientras la realidad comenzaba a desdibujarse. Las sombras comenzaron a solaparse, formando figuras grotescas que giraban en torno a él. Frías y alargadas, estaban llenas de gestos nauseabundos que amenazaban con aplastarlo. Tenía que resistir. Tenía que liberarse. Notó que en el centro del ritual, los rostros de los sectarios se transformaban de figuras familiares a bestias deformadas. La desesperanza con la que había vivido su vida empezaba a moldearse en algo tangible, una forma de lucha que no se rendiría tan fácilmente. Mientras retrocedía de aquel círculo maldito, se percató de que de las sombras emergía una voz más allá de la suya. Era su hermana, ahora más clara que antes. «Mario», susurró, y su tristeza se adhirió a la atmósfera, disminuyendo el volumen del ritual a un murmullo. «No te atrevas a acercarte a ella», rugió él, lanzándose hacia adelante, la rabia inyectando nuevas energías en su agotado cuerpo. Pero los seguidores se abalanzaron sobre él, bloqueando su camino. Era una lucha contra un mar de vidrio, todo lo que amaba reflejándose y fracturándose a su paso. «Ellos son lo que siempre has temido, Mario», resonó la voz del hombre en la túnica, ahora con un eco que parecía provenir del fondo de su ser. «Son tu pasado, tus miedos, y ya forman parte de ti». Un sudor frío corría por la espalda de Mario, la revelación era devastadora. ¿Era posible que al enfrentarse a la oscuridad, en realidad estuviera alimentándola? La confusión se mezcló con el horror, un ciclo sin final, y comprendió que solo había una salida: romper ese ciclo de dolor. Con un grito feroz, se lanzó a través del círculo, golpeando la mano extendida de su amigo. El contacto fue como un rayo, y de repente, su mente se vio invadida por visiones de su infancia, actos de bondad, de risa y amor. Todo eso se transformó en una explosión de luz que pareció desviar a las sombras. Ellos retrocedieron, gritando en un modo que parecía una mezcla de dolor y rabia. Mario nunca había sentido un poder tan grande fluir a través de él. Pero entonces sintió que un tirón helado se apoderaba de su ser, una fuerza oscura trataba de arrastrarlo de nuevo hacia la negrura. Un último intento por encontrar a su hermana lo llevó a gritar: «Lía. Yo vendré por ti. No me dejes». Sin embargo, la respuesta fue un silencio eterno, como si su grito hubiese sido engullido por la selva. Atravesar las sombras ahora era su único camino. Pero no sin consecuencias. La mágica iluminación se desvanecía rápidamente, y lo que había liberado podía convertirse en su perdición. Al final, la verdad se desnudaba ante él, un oscuro eco de cuando sus dudas se convirtieron en temores. Mientras corría hacia el corazón de la selva, la pregunta lo asedió de nuevo: ¿estaba realmente huyendo de la oscuridad o simplemente abrazándola? Y entonces, un rugido resonó detrás de él, un susurro de advertencia que parecía decir: nadie escapa de lo que es parte de su alma. Las sombras lo seguían, y con cada paso se hacía más evidente que en su lucha, la eliminación de su pasado no había hecho más que comenzar. La selva entonces pareció cobrar vida, mientras supe que la secta no había terminado con él. El horror no era solo el sacrificio, era lo que estaba a punto de descubrir sobre sí mismo.
¿Hasta dónde podría llegar para salvar lo que aún amaba? La adrenalina aún corría por las venas de Mario mientras se perdía entre los árboles de la selva oscura. Su mente era un torbellino de imágenes y pensamientos, pero una cosa era cierta, no podía darse por vencido. Cada paso lo acercaba a la verdad que había estado evadiendo durante años, una verdad que podría significar la salvación o su destrucción. A medida que la oscuridad se espesaba, sintió una presencia a su alrededor que no podía ignorar. Algo acechaba entre los troncos retorcidos y las hojas marchitas, y la risa de su amigo resonaba como un canto de sirena en su mente. «Únete a nosotros», murmuraban los ecos, en un tono seductor y nauseabundo. «Las sombras son protección». De repente, el susurro de su hermana volvió a penetrar en sus pensamientos, más fuerte que antes. «Mario», gritó su voz, ahora desesperada. Sintió que su corazón se partía en dos, debía decidir entre su propia supervivencia y rescatarla. Un crujido, como si un peso pesado se moviera entre los árboles, rompió su concentración. Se detuvo en seco, la respiración entrecortada, y dirigió la mirada hacia la dirección del sonido. Los ojos de un ser oscuro lo observaban. Eran dos puntos brillantes, hostiles, y más detrás, otras sombras se movían, formando una multitud que se acercaba. Con una determinación renovada, se apresuró a dejar atrás la trampa de eco que lo mantenía atado. Pero la selva parecía cambiar constantemente a su alrededor. Los árboles se torcían como criaturas vivientes, sus ramas se alargaban para atraparlo. El aire se volvía denso, casi tangible, y la realidad alcanzaba un nivel nunca antes experimentado. Definir si iba hacia la luz o hacia el abismo había comenzado a ser confuso. Iba a gritar el nombre de Lía una vez más, pero algo en el fondo de su mente le advirtió que cada vez que lo hacía, las sombras reaccionaban, se retorcían como serpientes irritadas, maldiciéndolo con una animosidad creciente. Al girar en una curva, se encontró con un pequeño claro. En el centro, una figura vestida de túnica negra estaba de pie, con la cabeza agachada. Mario se estremeció, aunque la oscuridad le daba miedo, algo en la noche le decía que se acercara. Ejecutando un movimiento involuntario, se aproximó. A medida que lo hacía, la figura levantó la mirada y un escalofrío recorrió su espalda. «No eres el primero que llega hasta aquí, Mario», dijo la figura con voz grave. «Recuerda, cada paso viene acompañado de un precio». La frase lo golpeó como un puño en el estómago. Algo dentro de él reconocía aquel tono. «¿Quién eres?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no lo calmaría. «Soy lo que has ignorado», respondió suavemente, y lentamente comenzó a acercarse hacia él, desnudando el terror que residía en su propio ser. Al ver su rostro, su corazón se detuvo. Era un reflejo distorsionado de su propia imagen, una amalgama de sus miedos más profundos. La figura comenzó a deslizarse hacia él, y Mario se dio cuenta de que no podía retroceder. Tenía que enfrentarse a su propia oscuridad. Sin embargo, la alternativa a aquellos ojos era el grito cada vez más débil de su hermana a lo lejos. «Lía», pronunció de manera inconsciente, reconociendo que estaba cediendo a la manipulación de la selva y sus sombras. El rostro de la figura se torció en una mueca de dolor, y lo que antes era un eco de su ser, ahora se transformaba en la manifestación de la sombra misma. «De primero debes aceptar tu verdad si deseas liberarla», indicó, mientras sus brazos se abrían como si de un abrazo se tratara, atrayendo a Mario hacia su oscuro abrazo. Un remolino de sentimientos rupturistas se apoderó de su mente. Era momento de elegir, sucumbir a lo que siempre había temido ser, o luchar con todo su ser por su hermana. Era posible que la respuesta estuviera ahí mismo, en aquel claro oscuro. Mientras una luz tibia comenzaba a emitirse de su pecho, sintió que la oscuridad lo engullía lentamente. ¿Sería ese el precio que tendría que pagar para salvarla? Y en la penumbra, una última pregunta. Resonó con fuerza: ¿está Lía perdida para siempre en los confines de esta locura? La selva había comenzado a reír. Mario sintió como el abrazo de la figura se intensificaba a su alrededor, como si las sombras mismas le susurraran palabras dulces y letales. La luz de su pecho luchaba por brillar en la oscuridad, pero era como un destello ante un tsunami. La risa de la selva se convertía en un eco constante, se reía de su desesperación y de su lucha interna.
¿Quiénes son ellos?, preguntó, temiendo la respuesta. La figura lo miró, sus ojos reflejaban una comprensión cruel. Son aquellos que no pudieron resistir el llamado, dijo, su voz trémula resonando con un eco siniestro. Siempre hay un precio. Un sacrificio que permite que otros encuentren paz en la oscuridad. El corazón de Mario latía con fuerza. Recordó las historias que su abuela le contaba de aquellos que habían perdido la razón en la selva, consumidos por un deseo insaciable de poder, amor o venganza. ¿Qué deseas de mí?, murmuró, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La elección siempre es tuya, respondió con un tono cargado de ironía. Puedes unirte a nosotros, o intentar buscar la luz fuera de este lugar. Sin embargo, tu hermana ya es parte de esta historia. Acepta tu destino, o sufre el resto de tus días atormentado. La imagen de Lía, cada vez más etérea, apareció en su mente, su sonrisa, su risa, los momentos compartidos. ¿Era posible que la hubiera perdido ya? La figura continuaba acercándose, y cada paso que daba, cada aliento se sentía como un ladrillo más en la pesada carga de la indecisión, sudor y pánico se mezclaron en su pecho mientras su lucha interna se volvía más feroz. No puedo dejarla. No puedo abandonarla aquí, gritó, sintiéndose aún más atrapado por la presión de las sombras. Las sombras son protección, repetía la voz, como un mantra, mientras los rostros de aquellos que habían sucumbido a la selva aparecían en el aire denso, rostros de amigos, familiares y conocidos. Todos sonreían, se burlaban, extendiendo manos que parecían invitantes y aterradoras al mismo tiempo. Ciego por el pánico, Mario intentó retroceder, pero al hacerlo, una bruma oscura emergió del terreno, enredándose en sus piernas como serpientes hambrientas. «Déjame ir», gritó. Las sombras risueñas se entrelazaban en un torbellino de desesperación y el lugar parecía girar a su alrededor. El eco de la risa se elevó en un clamor abrumador. Entre ese ruido sordo, una voz conocida surgió: «Mario, ¿no prometiste protegerme?». El tono de su hermana, desgarrador, atravesó la niebla, y él sintió nuevamente el tirón en su corazón. ¿Era su culpa? Tenía que enfrentar su propio miedo para rescatarla. Finalmente, con cada gramo de coraje que reunió, extendió su mano hacia la figura. «No tengo miedo», afirmó, aunque su voz temblaba. En un instante, un rayo de luz surgió de su pecho, contrarrestando la oscuridad que lo rodeaba. La figura se detuvo, su expresión cambiando a sorpresa. «Lo has decidido, entonces», dijo, su voz ahora llena de desdén. «Pero las consecuencias son siempre implacables». De repente, el suelo tembló. Los árboles comenzaron a girar, y la selva volvió a reír, pero esta vez con furia. La luz que emanaba de Mario parecía enfrentarse al caos, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Un instante después, comprendió que no solo luchaba por Lía, sino por todos los que habían caído, y por sí mismo, y en ese momento de revelación, la tierra se fracturó. Una grieta se abrió junto a la figura, revelando un abismo oscuro lleno de murmullos y lamentos, pero también de algo brillante y seductor. «Mario», gritó la figura con desesperación. «No puedes escapar de tu destino». En medio del cataclismo, sintió un último tirón hacia la luz. Pero entonces, recordando la advertencia, se preguntó si aquella luz era realmente lo que anhelaba, o el engaño de la selva esperando atraparlo en un nuevo horror. La oscuridad avanzaba, y Mario comprendió que la elección estaba lejos de haber terminado. La sauda había comenzado a retorcerse a su alrededor, lista para devorar todo lo que conocía. La selva reía de nuevo, transformando el eco en un grito ensordecedor. Mientras luchaba entre la luz y la oscuridad, una pregunta lo consumía: ¿qué tan lejos llegarías por amor? Todo estaba por decidirse. La grieta se amplió, y el abismo devorador parecía prometer respuestas, pero también advertencias ocultas. Mario sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si la selva misma estuviera viva, hambrienta de su elección. Cerró los ojos, sintiendo el sudor resbalar por su frente y la respiración entrecortada. «¿Qué es ese lugar?», balbuceó, las palabras apenas salían de su boca. El tumulto resonaba en su mente, como un eco de perdición. Un refugio,
un castigo, respondió la figura, sus labios curvándose en una mueca que era a partes iguales seductora y aterradora. Aquellos que cayeron lo buscaron y ahora son parte de su sombra. Podrían susurrarte secretos, enseñarte el poder oculto. Pero cuidado, lo que brilla a menudo lleva consigo la oscuridad más profunda. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su hermana surgió de nuevo en su mente, revelada por la luz titilante que emanaba de su pecho. Se preguntó si ella había encontrado una paz en aquel abismo. Había aceptado hacerse parte de aquel horror para escapar de sus propios demonios. Las risas de los caídos retumbaban en la distancia, mezclándose con la música incesante de la selva, haciéndola sonar como un sinfín de voces. Retrocedió un paso, pero la grieta parecía expandirse, atrayéndolo como un imán. Las sombras amenazaban con arrastrarlo, pero ¿qué pasaría si su hermana estaba en riesgo? Una decisión, Mario. Una elección, insistió la figura, avanzando hacia él mientras el suelo se fracturaba aún más. Las sombras danzaban a su alrededor, y la risa se convertía en un lamento que le arrugaba el corazón. No puedo dejarla, afirmó, su voz ahora un susurro quebrado. Entonces, toma el primer paso, dijo la figura, señalando el abismo. Pero recuerda, las sombras siempre guardan secretos. El abismo comenzó a pulsar, y el resplandor de Mario se intensificó. Sintió que la luz era un imán, un camino hacia Lía o una trampa. Erguido en medio del caos, tono a tono, vislumbró las sombras tomando formas familiares, el rostro de su abuela se asomaba entre susurros, mientras el eco de la risa se transformaba en un grito desgarrador. Con cada susurro que llegaba a sus oídos, el fuego de la desesperación se encendía. Mario, por favor. No me dejes aquí, suplicaba una voz. El desgano en el aire lo mareaba. De repente, un escalofrío helado lo atravesó. La figura sonrió, y sus ojos centelleantes se cerraron en un guiño. El sacrificio a veces tiene un precio mayor que el tormento. Si decides quedarte con nosotros, serás el próximo guardián de la selva. Mario entendió que su elección iba más allá de él mismo. No quiero ser un guardián de nada, gritó, y su voz resonó como un trueno en el aire tenso. Se sintió más fuerte, más decidido. Con un rugido, volvió a levantar la luz que emanaba de su pecho, enfocándola hacia el abismo. La grieta parecía temerle. Voy a rescatarla. Pero justo en ese momento, la tierra estalló. Un estallido de polvo y sombras lo rodeó, y la figura se sumergió en la oscuridad. No hay vuelta atrás y cruzas, advirtió, pero Mario no escuchaba. Con un solo salto, se arrojó hacia el vacío, aferrándose a la esperanza de Lía. Las sombras lo envolvieron, y al final, el pánico se tornó en silencio. Estaba cayendo hacia el centro mismo de la selva. Pero en esa caída, un pensamiento lo inquietaba. ¿Quién sería el que le susurraría sus secretos al final? El abismo lo recibió con un abrazo helado, y antes de perderse en la oscuridad, un grito resonó. ¿Qué descubrirás, Mario? ¿La verdad o tu propia perdición? La selva había comenzado a contar su propia historia, pero, ¿estaba él dispuesto a escucharla? Mario cayó sin rumbo, sintiendo el aire helado desgarrar su piel como cuchillas invisibles. El tiempo parecía haberse detenido, y cada segundo se sentía como una eternidad de angustia aplastante. Aquella caída no solo lo llevaba al centro de la selva, sino a los rincones más oscuros de su propia existencia. De repente, se detuvo. No fue un impacto, sino un cambio abrupto. Abrió los ojos, y aunque el ambiente estaba envuelto en sombras, pudo distinguir un camino iluminado por una luz espectral que parecía invitarlo a seguirlo. Algo en su interior le decía que debía avanzar. Lía estaba ahí, no podía rendirse. Las sombras a su alrededor titilaban, deslizándose como serpientes, susurrando secretos cada vez más claros. Escucha, Mario, escúchalos. Era la voz de su hermana, resonando suavemente. Se le encogió el corazón. Ella estaba cerca, pero ¿a qué costo? Con cada paso que daba, el bosque parecía cobrar vida, y el aire se tornaba denso, saturo de una especie de miasma que se adhirió a su piel. Los árboles eran gargantas oscuras que susurraban entre sí y, al hacerlo, revelaban retazos de historias perdidas,
Voces que llevaban siglos atrapadas entre las ramas, una figura apareció entre las sombras, un anciano de mirada penetrante. Su rostro era una máscara de gravedad. Alto, forastero, bramó con una voz que sonaba como el crujido de ramas muertas. No estás preparado para lo que yacen aquí. Has cruzado un límite que muy pocos se atreverían a cruzar. Mario sintió el deseo de retroceder, pero la imagen de su hermana seguía al frente, desvaneciéndose y volviendo a aparecer como un espejismo. ¿Dónde está Lía?, preguntó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Es un desafío que trae consecuencias, el anciano continuó, un destello de advertencia en sus ojos. Los que vienen en busca de respuestas suelen salir con más preguntas que las que tenían al principio. Un temblor recorrió el suelo. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, creando formas grotescas que susurraban en una lengua olvidada. Eran ecos de aquellos que habían caído antes que él. Una mezcla de terror y compasión se apoderó de Mario. ¿Por qué quedan aquí?, cuestionó, intentando mantener la mirada firme. Porque no supieron escuchar. Muchos salgamos sin quererlo, atrapados por la oscuridad de sus propios secretos. La selva guarda nuestras historias, y tú, Mario, debes encontrar la tuya. El anciano se desvaneció en la neblina, dejando a Mario sintiéndose aún más perdido. El camino que antes parecía claro ahora estaba cubierto por la niebla, y cada paso se volvía más incierto. La luz que le había prometido esperanza se tornó en una trampa brillante que casi se sentía como un latido, golpeando como un tambor en su cabeza. Lía, estás aquí, pensó. Entonces, un grito rompió el silencio, un grito conocido que le heló la sangre. Mario, resonó, desgarrador y lleno de terror. La voz sufrió distorsiones y se mezclaría con la risa y el llanto de los caídos. No. Lía. Gritó, corriendo hacia la dirección del sonido. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra mientras las sombras se entrelazaban, formando un laberinto amenazante. Avanzó a través de la oscuridad, y la visión de lo que se desplegaba ante él lo paralizó. Un círculo de figuras encapuchadas, una danza macabra se cosía en medio del bosque. Cada uno estaba atrapado en su propio tormento, recordando por qué estaban ahí. Se llevaron las manos a la cabeza, gritando en un lenguaje incomprensible. Mario sintió que un peso caía sobre sus hombros. La selva reclamaba su tributo. Lía, volvió a gritar, desesperado. Pero el viento sopló suavemente entre los árboles, llevándose su voz y perdiéndola en el eco siniestro que lo rodeaba. Las sombras miraron hacia él, y en sus ojos, vio reflejada su propia angustia. En el fondo, sabía que no solo su hermana estaba en peligro, era su propia alma la que corría riesgo de ser consumida por aquel horror. La revelación lo golpeó como un puñetazo en él. Corazón, y justo cuando estaba a punto de sucumbir al miedo, un haz de luz emergió de la oscuridad, señalando a una forma familiar. Su luz era intensa y pulsante. «Eres tú, Lía», murmuró, mientras la figura se acercaba despacio, pero antes de que pudiera tocarla, la voz de la figura encapuchada resonó: «La verdad tiene un precio, Mario. Escoge sabiamente, o te convertirás en una más de nuestras historias perdidas». Con eso, la luz se extinguió, y las sombras empezaron a cerrarse a su alrededor. ¿Qué escogerá Mario para rescatar a su hermana? ¿Podrá enfrentar los secretos que la selva guarda, o se convertirá en parte de la oscuridad que intenta desafiar? Las sombras se arremolinaban, como un remolino de oscuridad dispuesta a tragarse todo a su paso. Mario retrocedió un paso, sintiendo como su cuerpo se hundía en el suelo húmedo, como si la selva misma quisiese atraparlo. Lía, susurró, una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que no podía retroceder, pero la advertencia del anciano resonaba en su mente, como un eco ominoso rebotando en un abismo. Con un profundo suspiro, se armó de valor y se adentró más en la penumbra. A medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba más viciada. Los murmullos de las figuras encapuchadas se intensificaban, creando una cacofonía de lamentos y risas macabras que helaban la sangre. Finalmente, logró acercarse al círculo. En el centro, las figuras danzaban al ritmo de un tambor que parecía provenir del mismo corazón de la selva. La luz de esos ojos en la penumbra brillaba con un fulgor antinatural.
Se le heló la sangre al darse cuenta de que cada figura representaba una historia, cada uno atrapado en un limbo del cual nunca podrían escapar. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Al instante, aquellas figuras se volvieron hacia él, y en una voz unánime, respondieron, busca la verdad y paga el precio. El aire se volvió gélido, y una de las figuras se despidió de la danza, acercándose. Su rostro se desvaneció en el entorno, y sus labios susurraron, tu hermana es parte de nuestro canto, Mario. Sin ella, no puedes avanzar. Pero recuerda, cada paso tiene un costo. Un sudor helado recorrió la espalda de Mario. ¿Qué costaría liberar a Lía? La idea le cruzó por la mente como una punzada. Dime dónde está, gritó, llevándose las manos a la cabeza, sintiendo que su cordura se desvanecía con cada instante. La figura sonrió, revelando unos dientes afilados como dagas. La oscuridad tiene cada respuesta, pero las palabras están selladas en la penumbra. Si quieres rescatarla, tendrás que enfrentarte a una de tus verdades más profundas. El tiempo se detuvo. Lo que el anciano había insinuado cobraba sentido ahora, necesitaba enfrentar sus propios demonios. No tengo nada que ocultar, se defendió, aunque sabía que sí había secretos enterrados en su interior, historias que nunca se atrevió a contar, miedo a enfrentar su propia oscuridad. Entonces, la elección es tuya, susurró la figura mientras se desvanecía. En un instante, un espejo apareció flotando en el aire frente a él. La superficie era oscura, pero lentamente empezó a mostrarle imágenes de su infancia, momentos felices tornados en recuerdos sombríos, risas que se transformaban en llantos. Las visiones se entrelazaban, y lo que más temía salió a la luz, su propia culpa. No, gritó, viendo el rostro de Lía reflejado en el espejo con aires de tristeza. Esto no es mi culpa. Las sombras comenzaron a reír, un sonido amargo que provocó que el estómago de Mario se encogiera. Afronta lo que eres, o estarás perdido en la oscuridad. Resonaron las voces al unísono, sintió un tirón en su corazón, la urgencia de actuar antes de que la pesadilla se hiciera demasiado real. La luz, antes tan acogedora, se tornó en una esfera que lo envolvía, invitándolo a cruzar al otro lado. Pero, ¿qué había del costo de todo esto? No puedo dejarla sufrir. Haré lo que sea, murmuró, decidido a enfrentar sus miedos, aun sabiendo que en cada respuesta podría descubrir más de lo que quería saber. En ese momento, una risa fría se filtró en sus pensamientos. Era la risa de la selva, de aquellos que nunca salieron de sus garras, una advertencia que susurraba la decisión que estaba por tomar. La figura renació al otro lado del espejo, extendiendo una mano hacia él. Recuerda, Mario, la verdad puede ser un veneno, y con eso, el espejo comenzó a quebrarse, reflejando una imagen distorsionada de Lía atrapada entre sombras en la distancia. Mario sintió un grito en su pecho, el tiempo se fraguaba para volver a lanzarlo hacia la oscuridad. ¿Conseguirá enfrentar sus verdades? ¿Qué revelaciones emergentes le esperan en su búsqueda por salvar a su hermana? Las piezas del espejo se hicieron añicos, y un sonido agudo y penetrante resonó en sus oídos. La selva parecía cobrar vida, la brisa oscura susurrando secretos que habían permanecido sellados. Mario sintió que el aire se volvía más pesado, como si la humedad misma se transformara en algo tangible, una carga sobre sus hombros. Miró la imagen fracturada de su hermana, Lía, cada fragmento reflejando un destello de angustia. No puedo dejarte, gritó, pero su voz se ahogó entre los ecos de las risas sombrías. Las figuras, ahora en un círculo más apretado, inclinaban sus cabezas hacia él, como si lo observaran, evaluaran cada elección en su mente. El tambor seguía latiendo, marcando un ritmo ominoso que hacía eco en su pecho. Sin pensarlo, dio un paso adelante, decidido a romper la barrera que lo mantenía alejado de la verdad. Díganme lo que debo hacer, imploró, su voz temblando entre la desesperación y la furia. Conoce a los caídos, respondió una de las figuras, sus ojos tan oscuros como la noche misma. Solo así podrás descubrir el precio de tu libertad. ¿Los caídos? Mario no podía entenderlo, pero una parte de él, una parte atormentada que anhelaba liberar a Lía, lo empujaba a seguir. Mientras el tambor resonaba más fuerte, la figura se desvanecía, dejando atrás un sendero marcado por sombras danzantes.
Una parte de él sabía que no podía retroceder, que el momento de la confrontación había llegado. Con cada paso, la selva parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras lilas y verdes giraban, como si fueran seres vivos. Las risas se convertían en susurros, y las palabras fluyeron, indescifrables, desde las profundidades de la maleza. Pronto, llegó a un claro iluminado por una luz tenue. Obstáculos de maleza y ramas caídas le rodeaban, pero el aire se sentía frío y muerto, como si la vida misma lo hubiera abandonado. En el centro del claro había un altar rudimentario, adornado con lo que parecían ser objetos personales, juguetes rotos, fotos amarillentas con sonrisas olvidadas, rasguños cargados de dolor. Este es el lugar donde los caídos hacen su elección, murmuró una voz a su izquierda. Mario se giró rápidamente y vio a una figura familiar. Era su madre, pero su rostro estaba desgastado y triste, como si el peso del tiempo le hubiera robado la esencia. Vine a advertirte, hijo, continuó, acercándose a él con pasos vacilantes. Ellos solo buscan tu rendición. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?, balbuceó él, sintiendo como una ola de tristeza le golpeaba. Los caídos son aquellas almas que no han encontrado la paz. Seres atrapados entre la vida y la muerte, comenzando a perder su humanidad. Tú también podrías perderte en este viaje, advertenció ella, sus ojos ahogados en lágrimas invisibles. El tambor volvió a sonar, entrelazándose con el dolor que crecía en Mario. Las figuras encapuchadas comenzaron a aparecer tras los árboles, cada uno sosteniendo un objeto que una vez perteneció a aquellos que contestaron su llamado. Fotos, cartas y recuerdos que parecían contar historias de traiciones y arrepentimientos. Basta, gritó, tomando una decisión. Haría lo que fuera necesario para rescatar a Lía, incluso si eso significaba confrontar a los caídos. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se aclaraban, una sombra más oscura se extendió ante él, como un vacío que amenazaba con absorberlo. En un arranque de rebelión, Mario se adelantó, retando a las figuras que aún lo observaban. No tengo miedo de enfrentar mi verdad. ¿Qué debo hacer para liberarla?, exigió. Participarás en nuestra ceremonia, respondieron al unísono, sus voces resonando en el aire como un eco lejano. Pero ten cuidado, Mario, porque lo que descubras podría cambiarlo todo. Y no hay vuelta atrás. Las figuras señalaron el altar, donde los objetos comenzaron a brillar con una luz pululante. Mario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le esperaba en ese lugar de tormento y revelación? El miedo a lo desconocido lo invadía, pero el amor por su hermana lo mantenía firme. El tambor resonó con fuerza, y Mario se aproximó al altar, su corazón latiendo con furia. Lo que estaba por descubrir podría ser la diferencia entre la salvación y la pérdida. Con cada paso, la oscuridad parecía reírse, preparándose para devorarlo todo. Justo antes de que tocara los objetos, una risa escalofriante cortó el aire. Bienvenido a la verdad de los caídos, Mario. ¿Estás listo para perderte en la oscuridad?, resonó la voz. Y con eso, Mario sintió cómo la selva comenzaba a transformarse, como si sus propios miedos se materializaban a su alrededor. ¿Podría soportar el precio de la revelación? A medida que las sombras se acercaban, ¿se convertiría en un caído más? Las sombras se cernían sobre Mario, un manto oscuro que parecía envolverlo y susurrarle secretos, amenazas y promesas. El altar frente a él vibraba con una energía palpable, un eco de los sacrificios pasados. Sin embargo, el recuerdo de Lía lo empujaba a seguir adelante. Debía enfrentarse a su verdad. Al tocar el primer objeto, una muñeca desgastada, se desató un torrente de imágenes. Su infancia, su risa, los días en que todo era simple. Pero pronto, la risa se desvaneció y dio paso a la visión de la culpa, el día en que había caído en los brazos de la selva, cuando no pudo proteger a su hermana de sus propios miedos. Se vio a sí mismo retrocediendo, abandonándola en un momento crítico. No, gritó, apartando la muñeca como si su rechazo pudiera borrar el dolor que lo atormentaba. Mientras las figuras encapuchadas observaban en silencio, su temor crecía. ¿Era esa la verdad que necesitaba encontrar? El peso del arrepentimiento le llenó el pecho, pero sabía que no podía rendirse. Era su culpa, sí,
pero no su condena. Mario avanzó hacia el siguiente objeto, una foto de los dos juntos, ahora amarilla y rota. En ese momento, sintió que su hermano se desvanecía entre sombras mientras él sonreía en el frente. La imagen se hizo borrosa con sus lágrimas. «¿Por qué no te protegí?», murmuró. Las figuras se estremecieron, comprendiendo la carga que llevaba consigo, se armó de valor. Era el momento de romper el ciclo de dolor. «Lo haré por ella», susurró, y tomó el tercer objeto, un cuchillo ancestral que pulsaba con una luz tenue. En ese instante, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. «Hola». Puede sentir el poder detrás de esa decisión, Mario. La voz en su mente, ahora más clara, provenía de la figura que había tenido la forma de su madre. «No olvides que el sacrificio tiene un precio». «No quiero ser uno de los caídos», gritó, despojándose del miedo. Recordó lo que tenía que perder, a su hermana, a su madre, a su amor. La fuerza que emana de su pecho creció, un resplandor brilló para contrarrestar la oscuridad. Con un grito de rabia y determinación, Mario levantó el cuchillo, aferrándose a sus recuerdos felices para darle poder. Recordaba las risas, los abrazos, el amor. Con ese impulso, se arrojó hacia el altar y clamó al cielo: «Lía, volveré por ti. No te dejaré aquí». La selva se estremeció. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose con agitación, mientras una onda de luz emergía de Mario, rompiendo las cadenas de su propio tormento. La tenacidad de su amor lo hizo más fuerte, más decidido. La figura de su madre sonrió por un segundo, y el eco de su voz le dio aliento: «El amor puede derrotar al horror». La luz se hizo más intensa, hasta que la selva entera pareció fluir en ella. Las figuras encapuchadas murmuraban entre sí, viendo cómo los recuerdos perdidos resonaban en los ecos del pasado. Con cada latido de luz, el espacio alrededor de Mario se iluminaba más, vislumbrando lo que realmente ocurría. Con un último impulso, la luz emanó de su corazón como una explosión. Las sombras que lo rodeaban se cernieron en un grito agónico y comenzaron a desvanecerse. La selva, como si comprendiera que había perdido, se tambaleó y el cielo se despejó, y ahí, en medio de la luz brillante, Mario vio a Lía. Ella estaba atrapada, pero su sonrisa aún vivía. Con los ojos llenos de determinación, se acercó a ella, el amor empujándolo a no rendirse. «Lía», gritó con todas sus fuerzas. La luz se intensificó cuando ella lo miró, y en un instante, el abismo que había entre ellos se cerró. Mario extendió la mano, y cuando sus dedos se unieron, la luz brilló con tanta fuerza que iluminó todo el espacio a su alrededor. Un fuerte trueno resonó en la selva, pero esta vez no era una advertencia. Era un símbolo de liberación. Con ese contacto, no solo se salvó a sí mismo, sino que rompió el ciclo de horror que había consumido a muchos antes que él. Las sombras restallaron como fuegos artificiales, dispersándose, y el eco de su risa permaneció. En sus corazones, con Lía a su lado, sintió que cada horror cedía a la imagen de un futuro brillante. Se quedaron mirándose, una mezcla de lágrimas y alegría fluyendo entre ellos. La selva había dejado de reír, los ecos se desvanecieron, dejándolos en un silencio reconfortante, un nuevo comienzo. Había enfrentado sus propios demonios y había ganado, no solo por él, sino por el amor que lo unía a su hermana. Mientras caminaban juntos hacia la salida del laberinto de sombras, el corazón de Mario miraba al futuro. La selva ya no era su prisión, sino un recordatorio de su fuerza y determinación. «Siempre estaré contigo», le prometió a Lía, mientras se alejaban de esa oscuridad que había intentado atraparlos. Ahora, un nuevo sol nacía, lleno de esperanza y vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.